Las terminales sanchistas insisten en tapar todo lo que está sucediendo en España, que no es poca cosa, con el famoso ya antivirus. El show en Canarias, que incluso, muchas veces hablábamos de la corrupción nacional, pues alcanza también la corrupción, en este caso, de instituciones, organismos internacionales. Nos referimos a la OMS. Ahora entraremos en ello porque estuvo Tedros. Vino el director de la OMS a montar el numerito con Marlaska, que no estaba donde tenía que estar. Y es ni un solo ministro. En el funeral de 2 guardias civiles que murieron en acto de servicio mientras perseguían a unos narcos, otra vez. En este caso, Germán y Jerónimo son los guardias civiles fallecidos que, mientras perseguían a esos narcos, colisionaron y 2 agentes perdieron la vida. Tanto Jerónimo como Germán estuvieron rodeados de sus compañeros, eran muy apreciados dentro del cuerpo y reflejan en gran medida pues, lo que ya no hay en esta sociedad. La valentía, el sentido del deber, el sacrificio, estar dispuestos incluso a pagar con su propia vida el perseguir al mal. Esto se nos ha olvidado por completo. Gente que da su vida por hacer el bien. Ni un solo ministro, ni uno solo, estuvo ahí. Sí que fue María Jesús Montero, seguramente contra su voluntad, porque claro, como esto era en Huelva, hay elecciones. Y fue abucheada, pero tampoco se crean que a una tipa como María Jesús Montero, pues eso le va a generar muchos problemas. No. Pero ni un solo ministro. De hecho, Marlaska, muchos se preguntaban, pero ¿cómo no va a ir? ¿Cómo no va a ir Marlaska? No. ¿Dónde estaba Marlaska? Pues estaba con Mónica García, con Ángel Víctor Torres y con Tedros, el director de la OMS, el etíope, que estaban controlando, salvando a la humanidad, porque es lo que se está utilizando. Ahora, es cierto que, pero es que no habría motivos para el alarmismo, tampoco es que los haya mucho, pero no habría motivos, tendríamos que estar todos muy tranquilos. El problema es que si hay alguien capaz de convertir un problema local en un problema nacional e internacional, ese es el gobierno español. En que todo se descontrole. Y ese es el gran problema. Porque si no esto, pues bueno. Ahora le ha venido fenomenal a la PSOE, claro. La PSOE está 24/7 con el tema, los medios de comunicación también, y, por supuesto, hablamos de corruptelas, pues un gran corrupto, como es el caso de Tedros, el director de la OMS, una organización que no debería ni existir, y si existiese, pues sin duda, no al frente estos tipos. Ahora vamos a repasar brevemente la biografía de este señor. Pues ahí acudía, eso sí, con esa pinta de saxofonista del metro de Nueva York, Tedros. And thank you also to Minister Monica, Minister Fernando, and Minister Victor. This shows also the presence of 3 senior officials, ministers from Spain, the strong commitment. I think this should give confidence to the people of Tenerife. Saben que hay nervios en Tenerife, pero no se preocupen que ha llegado Tedros, acompañado de Marlaska, Mónica García y Ángel Víctor, a decirles tranquilos. Pues claro, como es lógico, se han puesto más nerviosos. Pero ahí estaba Marlaska. Los guardias civiles que han muerto, eso ya sí es otro día. Ni un ministro acudió al funeral, dejando muestra de lo que tenemos en el gobierno. Ahora, esto del numerito de Canarias, bueno, especiales, conexiones en directo, y anda que no está dando de sí el asunto. Sobre Tedros, conviene recordar quién es realmente el director de la OMS. Lo digo porque muchos medios de comunicación están diciendo, es que la OMS dice, la OMS asegura, la OMS afirma. Vamos a ver qué es la OMS realmente, porque parece mentira que algunos no han aprendido de lo que pasó en la pandemia. Y es que la OMS nos decía que todo va fenomenal, luego iba fatal, luego nos íbamos a morir todos, luego te vacunas o te vas a morir, y luego al final pues la vacuna pues ya la dejamos estar. Ya.
Ya han facturado. Bueno, pues Tedros pertenecía al Frente de Liberación Popular de Tigray, que es un partido de ideología marxista de Etiopía, y por aquel entonces el gobierno etíope, que estaba dirigido por un presidente llamado Desalegn, este hombre ha sido señalado continuamente por hostigar a la población e implantar un régimen autoritario, y pesan sobre él delitos contra la humanidad. Pues bueno, nombró a Tedros ministro de Sanidad en el año 2005. Fue un cargo que ocupó hasta el año 2012 y posteriormente fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores hasta el año 2016. Mientras él estaba en el gobierno etíope como ministro de Sanidad, 3 brotes de cólera asolaron el país, llevándose la vida de miles de personas. ¿Qué hizo Tedros? Tedros negó la mayor, dijo que no eran brotes de cólera, expulsaron a los periodistas que estaban contando lo que estaba ocurriendo en Etiopía y dijo que en realidad lo que estábamos hablando era de diarrea acuosa aguda, pero que esto no era cólera. Como digo, los periodistas fueron expulsados que estaban denunciando la situación y, posteriormente, tras llevarse la vida de miles de personas, numerosos informes dijeron que, hombre, si esto se hubiese avisado, pues se podrían haber salvado vidas. Claro, todo esto se mantuvo en silencio hasta que el escándalo salió a la luz cuando comunicó Tedros su candidatura para dirigir la OMS. Los etíopes exiliados pues no daban crédito, decían, pero ¿cómo va a ser este tío el director de la OMS después de lo que ha hecho en Etiopía? Y empezaron a denunciar la situación en periódicos como en el New York Times, The Guardian o el Washington Post. Además, Tedros, qué casualidad, era el favorito de China. ¿Y por qué China? Bueno, ya saben ustedes que China pues, tiene otras maneras de hacerse con el mundo. Y entre esas pasa comprarse África. La mayoría de los países africanos, y cualquiera que haya estado recientemente en algún país africano lo sabe, todas las construcciones las hacen los chinos. Las infraestructuras están hechas por empresas chinas. Bueno, pues Etiopía es un socio comercial muy importante de China, en el que China había invertido pues, muchísimo dinero en infraestructuras, carreteras, edificios gubernamentales y luego también el componente ideológico. Entonces China decía, vale, pues vamos a poner a a dirigir la OMS. Claro, ¿quién es el otro que tenía que hablar? Estados Unidos. Y Barack Obama dijo, bueno, pues como es negro, pues claro, no era el primer africano, no, africano podía ser blanco, no, tenía que ser negro. Entonces dijo, sí, me parece bien, claro que sí, que se ponga Tedros al frente de la OMS. Entonces este tipo se puso al frente. ¿Cómo empezó pagando esos favores a China? Bueno, en primer lugar, por supuesto, vetando la entrada de Taiwán, apoyando ese veto. También lo que hizo cuando Taiwán, que conoce a China mejor que nadie, dijo, oiga, que esta información que están dando los chinos es falsa sobre el COVID. Y mandaba informes que los metía en el cajón. Y nos decía al mundo que toda la información de China era súper transparente y que no había nada por lo que preocuparse, que los chinos lo tenían todo controlado. Daba por buenas las informaciones y los datos del gobierno chino. Pues claro, estaba ahí por ellos. Se cayó. Y deliberadamente, como les digo, cayó frente a las informaciones que enviaba Taiwán, que numerosos esfuerzos hacía para tratar de convencer a la OMS de que informase de lo que estaba sucediendo realmente. De hecho, Taiwán fue de los primeros países que dijo, bueno, mira, como yo no me fío de nada, y como sé que la OMS está controlada por China, yo voy a ir tirando por mi cuenta, sin esperar a ver qué dicen estos tíos. Pues ahí estaba, con Mónica García, con Ángel Víctor Torres y con Marlaska. Eso sí, los guardias civiles enterrando a sus compañeros, que, de nuevo, el episodio Barbate se repite. Y desafortunadamente no va a ser el último, porque vuelven a denunciar la falta de medios, solo piden que les dejen actuar y que les den el material necesario. Esas imágenes que veíamos cuando Donald Trump estaba que si iba o no iba a Venezuela, que el tema del narco no le gustaba, entonces publicaban esos vídeos que salía una narcolancha y le metían un zambombazo que se desintegraba la narcolancha. Eso es lo que tendríamos que ver nosotros en España, publicado por la Guardia Civil. Tendrían que tener esos medios. Eso es un país normal. Lo que ocurre es que el tema del narco
Claro, ¿qué pasa con el narco? ¿Quién se beneficia? Pues entre ellos Marruecos. Y la gran pregunta, que todavía no tenemos respuesta, ¿qué le debe Pedro Sánchez y su gobierno a Marruecos? Porque esos esfuerzos continuos en al narco tratarlo bien y a la Guardia Civil tenerlos abandonados como perros. Pues este suceso, desgraciadamente, no será el último. Sánchez, que tampoco tenía tiempo para ir al funeral, sí que tenía tiempo para ir a estos mítines grotescos que vemos en la campaña andaluza. Ahora repasaremos las encuestas con Juan Andrés Rubert. El batacazo de María Jesús Montero va a ser espectacular. Aún así, mucho va a sacar. Va a conseguir el peor resultado de la historia de la PSOE, que ese suelo lo puso espadas en 30 diputados, pues parece, la mejor de las encuestas le da 29. Verá que la PSOE pues, nunca sabe y tiene sus cositas para evitar las derrotas electorales, pero pinta muy mal. El hundimiento es absoluto. Entonces Sánchez, para eso sí que tiene tiempo. Para el mitin grotesco con María Jesús Montero. ¿Habéis visto el espectáculo de Ayuso en México? Va la señora Ayuso a México a dar lecciones de historia y acaba dando vergüenza ajena. Ay. Menuda paciencia hay que tener con la derecha española hasta incluso fuera de nuestras fronteras. Un abrazo a ese pueblo hermano mexicano que nos ayudó durante la guerra civil. A esos refugiados y refugiadas españoles y españolas que tuvieron que salir de España como consecuencia del golpe de Estado de Franco y que encontraron su hogar en México. Lo tiene todo, la intervención de Sánchez. Ayuso, ultraderecha Franco, si votas a Juanma Moreno, pues que fascismo. A Juanma Moreno, ¿eh? A Juanma Moreno. Pues hombre, si estos intentan hacer pasar a Feijóo como una especie de Mussolini, pues imagínense, claro. Este es el nivel. Está de cachondeíto y de mofas. Vienes ahí. 2 familias y decenas de compañeros que lloran la muerte de 2 guardias civiles por la dejación del gobierno y sobre todo por no darle los medios necesarios. Pero como es un psicópata de manual, pues a él le da igual. Incluso debe estar un poco disfrutando del hundimiento de María Jesús Montero. Porque a estos tarados, pues lo que les gusta es imponerse. De aquí mando yo. María Jesús, Andalucía. Hombre, Pedro, ¿no te parece ya suficiente lo chamuscada que estoy? Que irme a Andalucía a chamuscarme todavía más no me parece suficiente. Andalucía. Claro, la otra se ha montado una película que viene a ser que, venga, va, hago este esfuerzo, como si fuese voluntario, para que ustedes me puedan votar. La realidad no es esa. Y Pedro debe estar disfrutando. Debe llegar las encuestas, señor presidente. Hemos bajado 2 puntos esta semana. Y aún queda toda esta, ¿eh? Hasta el domingo, María Jesús puede darnos tardes de gloria. Bueno, pues en ese hundimiento, pues llega la locura. Y ya directamente a María Jesús Montero, que fue abucheada en el funeral, decía que en realidad lo del narco, que le pregunten al Partido Popular. Preocupa el narcotráfico. Haría bien en dar explicaciones de por qué la corrupción de su partido permanentemente está asociada al narcotráfico. Haría bien en explicar por qué. Este corte, ya les digo que lo volverán a escuchar. Pero claro, se pone a hablar del narcotráfico y dentro de muy poquito, dentro de muy poco, sabremos qué transportaba Plus Ultra. No me pasajeros. Ya, sí, pasajeros. Y otras cosas. Pero que esto lo diga María Jesús Montero, que esto lo diga un miembro de la PSOE, que esto lo diga unos tipos cuyos grandes aliados son las narcodictaduras, como es el caso de Venezuela, que estas cosas las diga personajes como Zapatero,
Que, bueno, es verdad que su fortuna parte de ella, porque aún desconocemos el origen de lo gordo, pero parte de ella es porque un consultor, cómo consulta, es una cosa increíble. Pues le hacían consultar y le pagaban $500,000. Y a las niñas también, porque tiene una agencia buenísima de marketing. Pero ahí no está lo gordo. ¿Y de dónde sacaba la pasta ese régimen criminal venezolano? Que no es el único, pues del narcotráfico. Ese abracito que mandaba Sánchez al pueblo mexicano, que, ay, qué mal lo pasó en la época de Franco, que tuvieron que irse, que menos mal que ganó Franco la guerra civil. Menos mal, afortunadamente. Pues imagínense, seríamos una especie de Bulgaria, aunque vamos camino de ello, eso es cierto. ¿Qué es México? Pues un narcoestado. Pero les cuentan el rollo este de no. Como se llevaron el oro, pues es que así estamos, claro, que se han llevado el oro. Y esto cala, dices, pero ¿cómo puede ser? Pasa, sí. Esto ocurre. Pero este corte de María Jesús Montero lo rescataremos muy pronto. ¡Comenzamos!